¿Sacrificios humanos? Exploremos el tema. Primero, vayamos a la lingüística. Es universalmente conocido que si en una lengua no existe una palabra que defina un concepto, ese concepto no existe. La palabra sacrificio viene del latín sacrum fecere, que significa hacer sagradas las cosas, honrarlas o entregarlas. Sin embargo, con la parte del tiempo, ahora la vinculamos con dolor o pérdida sin ser ese su sentido original. Este es un claro ejemplo de cómo una sencilla palabra puede cambiar su significado o incluso ajustarlo a su conveniencia. En la lengua náhuatl, en ninguna de sus variantes, aparece esta palabra. Entonces, ¿por qué los españoles decían que hacían muchos sacrificios humanos los mexica? Porque posiblemente se hacían ejecuciones, y esas ejecuciones han sucedido en todas las civilizaciones del mundo, ya sea por castigo o por corrección de conducta civil, pero nunca orientadas a una deidad o a una divinidad. Hay algunas palabras en náhuatl que podrían tener alguna similitud, como lo son Nextlahualli, que viene de Nextli, ceniza, y el sufijo tlahualli, que significa amontonar, es decir, amontonar las cenizas. Tlacamictia,